Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Siendo las 11, podemos arrancar entonces con el evento. El webinar del día de hoy trata de confiabilidad en sistemas de alimentación. Ya ahora en unos segundos vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy y los temas que vamos a tratar. Pero antes que eso, les quiero compartir los QRs de nuestras redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn, donde subimos cotidianamente distintas publicaciones y posteos de novedades de productos, de actualizaciones, de información también sobre los eventos como el del día de hoy. Así que están invitados a poder seguirnos, tanto escaneando este código QR como buscando Product for Cabinets en las distintas redes sociales. También en los comentarios de la reunión, en los mensajes de la reunión, Emilia, mi compañera, va a estar compartiendo el enlace a nuestro canal de difusión de WhatsApp, un nuevo medio donde también compartimos información sobre nuestros distintos eventos, sobre tecnología de productos y demás información de interés. Así que aquellos que estén interesados en recibir nuestras novedades, los invitamos a que puedan unirse también a nuestra lista, nuestro canal de difusión en WhatsApp. Ahora sí, con todo esto vamos a poder iniciar. Me presento, mi nombre es Matías Lemos y soy especialista de producto acá en P4C, encargado, entre otras cosas, de la línea que vamos a ver hoy de confiabilidad en sistemas de alimentación. Vamos un poco entonces la agenda para el día de hoy. Vamos a charlar de muchas cosas. No vamos a entrar en profundidad específicamente en ninguno de los temas, pero la idea es que tengamos un concepto general de lo que es confiabilidad en sistemas de alimentación. Vamos a ver distintos equipos que se usan para poder lograr eso, ya sea los dispositivos de protección contra sobretensiones, monitores de tensión, equipos para la medición de energía, fuentes de alimentación, eh, formas de poder conectar las fuentes en paralelo o en modo redundante, sistemas de alimentación ininterrumpida o también conocidos como UPS, y acumuladores de energía, o sea, baterías, las distintas tecnologías que hay y cómo seleccionarlas. Eso es un poco todo lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Si tienen algún comentario, alguna consulta o lo que sea de lo que vamos viendo, están invitados a poder escribir en el chat y mis compañeros van a estar contestando, o si no, hacia el final de la presentación del día de hoy vamos a estar repasando un poco las preguntas que hubo y contestándolas. Podemos comenzar entonces. La idea, como les digo, es charlar de esta familia muy importante que tiene Phoenix Contact, una de las más novedosas que ofrece en lo que llaman ellos como Power Reliability en inglés, o nosotros lo traducimos al español como confiabilidad en sistemas de alimentación. Realmente es una línea muy interesante que tienen, donde ofrecen productos de muy alta calidad, principalmente enfocados en esto. Muchos que sigan nuestros eventos ya conocerán lo importante que es no tener una parada repentina de planta, ¿sí? Porque una parada no planificada puede llegar a producir costos inmensos. Se estima que aproximadamente 323 horas son las que se pierden por año en, en no producir de manera no planificada. Es decir, que falla alguno de los equipos o falla algo en la línea productiva y genera que tenga que ir a parar a la planta. Depende del tipo de industria, pueden ver industria manufacturera, industria de gas y petróleo o industria automotriz, generan costos enormes, principalmente relacionados a muchos factores. Uno de ellos es tener que reemplazar el producto que se haya roto, eso quizás es lo más económico comparado con lo que termina costando no producir esa materia prima o ese bien que termina comercializándose, y de esa manera se generan este tipo de costos. También puede estar relacionado con multas, con el hecho de pagar a los empleados y que no puedan estar produciendo aquellos que trabajen en la parte productiva. Bueno, son muchos los costos y bueno, se ven reflejados en este estudio, en estos que están en pantalla, expresados en dólares. Así que bueno.
Se imaginan que es un impacto enorme y lo que nosotros intentamos es ofrecer los productos de alta calidad para evitar esto de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos y qué es lo que vamos a estar viendo en el webinar del día de hoy? Muchos equipos, entre ellos protecciones contra sobretensiones, equipos para lo que es la medición de energía, conversores en alterna, fuentes de alimentación, ¿sí? De corriente alterna a corriente continua, equipos para la redundancia, equipos UPS o de alimentación ininterrumpida, y también hay protecciones contra sobrecorrientes y equipos para la distribución en corriente continua. Todos ellos son los que se utilizan o los que ofrecemos para buscar que las distintas alteraciones que puedan suceder en la red afecten lo menos posible a nuestra instalación. Las principales causas que generan una problemática o una falla en la disponibilidad energética son las sobreextensiones, las interrupciones o fluctuaciones de la red y las sobrecargas o cortocircuitos. Estas tres alteraciones son las que van a generar finalmente una parada de producción. Vamos a ver cuáles son las distintas formas de poder solventar estas fallas y que no afecten a mi instalación. Así que comencemos con la primera, las sobretensiones, donde hay distintas formas en las que las sobretensiones pueden presentarse. Vamos a distinguirlas en principio en dos tipos. Una de ellas van a ser las sobretensiones transitorias, que son las primeras que vamos a estudiar, que pueden ser de tres tipos diferentes. Una es SEMP o transitorios por conmutación, otra es ESD o descargas electrostáticas y la última es LEMP o transitorios por descargas atmosféricas. Estos nombres son de sus siglas en inglés, vienen de la traducción, bueno, las identificamos nosotros con el nombre que les acabo de decir. Vamos a ver que las dos principales que pueden afectar mi instalación son los transitorios por conmutación o por switcheo de cargas y los transitorios por descargas atmosféricas. La característica principal de estas alteraciones es que causan sobretensiones de muy corta duración. Ya vamos a ver que es del orden de los microsegundos. Entonces, estas tienen equipos específicos para poder mitigar esas sobretensiones y drenarlas por tierra para que no lleguen a afectar a nuestros equipos. Ya vamos a ver que lo que se usa para eso son los equipos o dispositivos de protección contra sobretensiones conocidos como DPS. Si estudiamos un poco cuál es la probabilidad de ocurrencia y el daño, por suerte son inversamente proporcionales. Constantemente tenemos conmutaciones que generan sobretensiones en nuestra red, pero generan el menor daño. Pero como están causando continuamente, genera un desgaste continuo en mis equipos. En cambio, muchos o casi todos seguramente han escuchado de la caída de un rayo. Bueno, no ocurre siempre, sí, sucede algunas veces al año, depende de la región en la que estemos, pero el daño sabemos que es muy grande. Siempre cuando cae un rayo, alguien sucede o seguramente escucharon que le quemó algún equipo. Entonces, em, no sucede tanto, pero es mucho más dañino. Entonces, si estudiamos, los primeros dijimos que son las conmutaciones, dijimos que ocurren permanentemente varias veces por hora o depende de la industria por minuto también, que pueden ser apertura o cierre de interruptores, puesta en marcha o también el apagado de algún motor. Bueno, distintas opciones, apertura o cierre de un contactor, cualquier cosa que genere un cambio en la red genera una sobretensión. Si estudiamos un poco la forma de onda que tiene, es del tipo 820. Con este tipo de onda se lo ensaya, quiere decir que en 8 microsegundos llega al pico, a la máxima corriente. Ese es el tiempo de frente y el tiempo de cola que se le llama es de 20 microsegundos, llega al final o al, mejor dicho, 50% de la corriente y ahí se considera que ese transitorio ya pasó. Vemos que es una sobretensión que se produce en 20 microsegundos, es de muy corta duración y por eso lleva un equipo especial para la protección que ya vamos a verlo. Entonces, este es uno de los tipos que puede suceder. Dijimos
por conmutación. El otro tipo es el de las descargas atmosféricas o la caída de un rayo, genera corrientes mucho más elevadas y vamos a ver que es de un poco más de duración. Ya conocemos que causan daños muy grandes a las instalaciones. Si comparamos, recién habíamos visto el de 8-20 microsegundos para una conmutación, para una descarga de rayos es del tipo 10-350. En 10 microsegundos llega al máximo de la corriente y en 350 llega a la mitad. Y nuevamente se considera que ahí ya pasó el transitorio. De vuelta, son 350 microsegundos, es muy, muy rápido este suceso. Y una cosa que queremos destacar acá es que si bien ambos el pico lo tienen prácticamente a la misma altura, la caída de un rayo sobre, genera circulación de corriente en el orden de 50, 100, hasta incluso en los peores casos 200 kiloamperes. En cambio, las conmutaciones generan unas sobrecorrientes del orden de los 10, 20, 40 kiloamperes. Entonces, considerando esto, el pico de la descarga de rayos es mucho más alto que el de las conmutaciones. Y además, como es de más alta duración, vemos que el área bajo la curva es mucho más grande. Entonces, esto está relacionado con la energía puesta en juego. Vamos a ver ahora que hay la norma clasifica los equipos de protección contra sobretensiones según el tipo 1, son aquellos que están preparados para absorber o descargar a tierra toda la energía relacionada con la descarga de un rayos, y el tipo 2 o tipo 3 está preparado para lo que son conmutaciones, drenar a tierra energías un poco menores. Así que esto es el principal por qué yo debería instalar una protección tipo 1 cuando quiero proteger a mi instalación de descargas de rayos y un tipo 2 o tipo 3 por conmutaciones. Como les dije, este webinar es un poco pensado en mostrar todas las soluciones que ofrecemos para una alimentación confiable, entonces no entramos mucho en detalle de cómo se van a generar estas sobretensiones, de cómo se van a distribuir o cómo instalar las protecciones en la red. Si alguno tiene alguna consulta sobre eso, podemos particularmente después charlarlo o vemos otras presentaciones donde entra más en detalle en esto y hay recomendaciones sobre cómo instalar las protecciones. Pero hasta ahora nos quedamos con esto y vemos un poco la línea que actualmente estamos ofreciendo. Es la Safe Energy Control, o denominada como SEC en su abreviatura, que son estas que vemos en pantalla. La línea cuenta con distintas alternativas, como estas que están viendo. Hay opciones para redes monofásicas, para redes trifásicas. Depende para el tipo de instalación. También hay para instalaciones con redes TT o TNS o TNC o IT. Cualquiera de las alternativas existe una protección que se puede aplicar. Las hay del tipo 1 más tipo 2, como esta que vemos acá, o del tipo 1 barra tipo 2, como es esta otra. Podemos ver que esta tiene muchos más cartuchos que esta otra porque esta se hizo del tipo 1 y se le hicieron los ensayos del tipo 2 y se vio que responde bien. Entonces por eso se denomina tipo 1 barra tipo 2, porque responde para ambas ondas. Esta desde el vamos se diseñó para tener un cartucho específicamente para el tipo 1 y otro específicamente para el tipo 2, entonces por eso es el tipo 1 más tipo 2 y tiene más cartuchos. Luego hay opciones del tipo 1 con fusible integrado. Hay veces que la protección contra sobretensiones necesita tener aguas arriba inmediatamente instalado un fusible. Para esas ocasiones vendemos alternativas que ya traen el fusible, entonces no necesito hacer la cuenta de cuál es el fusible que tengo que instalar, ni siquiera necesito agregar un portafusible, ya está puesto dentro de la misma protección. Entonces esto también me permite ahorrar espacio. Si no, puedo elegir la alternativa como esta de acá, que sea tipo 1 y agrego el fusible. Cualquiera de las alternativas se puede hacer. También hay opciones del tipo 2 que bueno, son específicamente para ese tipo de ensayos y del tipo 3 también. Entonces, son todas las opciones que ofrecemos. Como les digo, esta es la línea que tenemos actualmente porque hay una novedad y es la línea SPP o Safe Protection Plus, que es la nueva línea que se está lanzando en estos momentos al mercado. Es la que va a reemplazar a la que les acabo de mostrar, la que vimos hasta recién, es la que tenemos en stock y la que venimos manejando, y esta es la que está por venir.
Si vemos un poco novedades, hay muchas características compartidas con la línea que acabamos de ver. Por ejemplo, hay distintas opciones. Está la nueva tecnología, trae tipo 1 más tipo 2 más tipo 3, todo dentro de un mismo encapsulado, gracias a que es de una tecnología, le llaman de multicarbono. Entonces esto me permite que sea del todo, todos los tipos de protección, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en un solo encapsulado. Y también hay alternativas como esta que vemos acá, del tipo 2 para corriente alterna, y también hay del tipo 1 y 2 para aplicaciones fotovoltaicas. También se va a desarrollar para futuro la línea tipo 3 como la que habíamos visto antes y distintas opciones. Pero bueno, esto es lo que actualmente se ofrece en esta nueva línea SPP. Tienen indicación óptica del estado, ya vemos acá al frente tiene una ventanita que es la misma opción que también había en la tecnología anterior, que está en color verde si la protección está operativa, y cuando llega al final de su vida útil cambia mecánicamente a color rojo, entonces no consume energía, tengo una indicación clara de que la protección debe ser reemplazada. Otra de las características interesantes es que tiene este contacto remoto, que es un contacto seco para poder tener una información si debo reemplazar o no la protección contra sobretensiones. Este contacto va a cambiar, es un normal abierto, normal cerrado, que cuando la protección, alguna de ellas, llegue al final de su vida útil, conmuta y me va a dar una señal remota. Entonces yo voy a saber que debo reemplazar alguna de las protecciones. Una novedad de esta línea es que tiene un doble aislamiento respecto a ese circuito de em, ese circuito remoto contra el circuito de potencia. Entonces no voy a tener interferencias ahí y voy a poder tener el circuito seguro, tanto la parte de señalización como para las personas si es que alguien justo está manipulando esa instalación. Otra característica es que en la sección de los bornes donde ingreso el cableado tiene una parte especial que no me va a permitir el ingreso de cables erróneos y tampoco va a permitir que se aflojen los cables, entonces me va a ayudar a evitar errores de cableado y de que se desaflojen y armar mal las instalaciones. Otra de las características es que esta alternativa viene, como habíamos visto en las versiones anterior, con fusible de respaldo integrado, o también hay alternativas sin él. Entonces tengo ambas opciones. El torque de ajuste para los cables es mucho más bajo que las versiones anteriores, incluso mucho más bajo que otras alternativas en el mercado, desde tan solo 3 Nm, entonces es mucho más cómodo y fácil cablear y armar la instalación. Los cartuchos que ofrece son enchufables y reemplazables. Ya habíamos dicho que cuando llega al final de su vida útil se cambia de verde a rojo, y en ese momento yo simplemente retiro el cartucho dejando la base instalada sobre el riel DIN y voy a instalar el nuevo. De esta manera no tengo que sacar los cables, no tengo que hacer nada, solo saco un cartucho y pongo uno. Entonces es más económico y más sencillo hacer el reemplazo. Y otra característica interesante es que es aplicable hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahora vimos entonces estos equipos es para la instalación o para la protección contra las sobretensiones de muy corta duración, debido a transitorios, dijimos, por descargas atmosféricas o por conmutación. Hay otro tipo de sobretensiones que pueden producirse, que son las de larga duración, las que son denominadas permanentes, duran un par de segundos, minutos o incluso horas. Estas sobretensiones pueden deberse a, por ejemplo, corrimiento de neutro, mala regulación en los transformadores o distintas opciones. Si este es el caso de mi instalación, el equipo para protegerlo es otro, no es el que habíamos visto recién, sino que es algo como este. Este equipo me va a permitir monitorear permanentemente cuál es el nivel de tensión y poder dar la conmutación para activar otro tipo de alimentación si es insegura la que me está alimentando. Por ejemplo, particularmente este equipo es configurable y vamos a ver que tiene un montón de parámetros. Uno de ellos es sobre tensión o sobre corriente. Vemos que acá están valores nominales y cuando empieza a elevarse hay un umbral que yo voy a setear
y si sobrepasa ese umbral me va a dar la orden de conmutación como vemos acá. Entonces en este momento abrió esa instalación no segura y hasta que vuelva a valores nominales, ahí recién es que vuelve a poder cerrarlo. Esto se puede configurar tanto a sobretensión como a subtensión. Sabemos que ambas cosas, una sobretensión o una subtensión, puede llegar a dañar los equipos, tanto también puede ser como sobrecorriente o subcorriente. También ventanas de tiempo, en el caso de que haya microcortes o algún tipo de alteración similar, puede darme la opción de hacer una conmutación. También si hubo un error en la distribución energética o lo que sea y se me invierte la secuencia que puede hacer que los motores giren para el sentido equivocado, bueno, me va a dar esta orden y no me va a permitir arrancar un motor si tengo una secuencia de fases em, inversa a la que debería tener. También me permite monitorear la simetría de fases o la falta de alguna de las fases. Entonces todo esto es en este equipo que están viendo en imagen, que es configurable, es el equipo más avanzado que ofrecemos para poder monitorear todo este tipo de cosas. Es configurable a través de la pantalla y los botones que tiene en el frente. También se puede configurar vía NFC. Si quiero esta alternativa, pero en una versión más fácil o más sencilla o más económica, también contamos con otras opciones como son estas que están viendo en pantalla, que me van a permitir monitorear las mismas cosas, pero individualmente una por cada equipo. Entonces, un equipo me va a permitir con estos switches configurar este deep switch que tiene al frente, cuál es el umbral y puedo elegir si quiero uno para monitorear eh, tensión o corriente monofásico o trifásico, subcorriente, ventanas de tiempo, inversiones de secuencia, bueno, cualquiera de las alternativas, también puedo elegir esta opción. Entonces, hasta ahora ya vimos la protección de sobretensiones de corta duración o transitorias y también las sobretensiones permanentes. Otra característica interesante para analizar la energía es poder instalar un equipo analizador de red. Entonces, este que estamos viendo, tenemos tres opciones diferentes. La línea se denomina EMPRO y tenemos el EMPRO de eh, pantalla grande que se instala directamente en la puerta del panel o dos opciones de equipos que se montan a riel DIN, uno con pantalla y otro sin pantalla. Estos equipos son todos de alimentación o de medición trifásica, pero son configurables. Entonces elijo el trifásico y si tengo una red monofásica también lo puedo instalar y medir simplemente una fase o una instalación bifásica. Bueno, cualquiera de las configuraciones de red las voy a poder medir. Vienen en opciones de alimentación auxiliar o la alimentación del equipo monofásicas también, u otras alternativas de alimentación en 24 volts que también pueden medir redes trifásicas. Para la medición de corriente hay dos opciones, transformador de corriente convencional como la típica instalación que ya conocemos o también con bobina de Roboski. Esta bobina es un equipo que se instala, vemos en esta parte de acá, se gira esa partecita naranja que estoy señalando con mi cursor y se puede abrir el lazo. Entonces, de esta manera, si tengo una instalación existente y quiero agregarle medición de energía, es muy sencillo. No tengo que desarmar las barras, no tengo que estar abriendo toda la instalación, barras, cables, lo que sea, para poder enhebrar mi transformador de corriente, sino que simplemente abro el lazo, lo abrazo, lo instalo fácilmente y ya tengo una medición de corriente agregada a mi instalación. Entonces, para aplicaciones ya existentes que quiero adicionar medición de energía, este dispositivo es ideal. Si es una instalación nueva que quiero proyectar eh, recientemente o que recién estoy proyectando y no está instalada, puedo elegir también la opción de transformador de corriente. Existe para cada una de las versiones, con pantalla grande o para Real Lincoln o sin pantalla, una opción para medición directa de bobina Roboski. Vemos que este cable que sale se instala directamente en el equipo. O está la versión para transformador de corriente. La versión que es para transformador de corriente, no importa si el transformador tiene secundario de 1 ampero o de 5, el mismo equipo me va a servir. Yo en la configuración seteo cuál es la relación de transformación y ya automáticamente me va a mostrar los valores reales. Estos equipos, todos vienen con protocolos de comunicación y todos tienen su página web, su servidor web integrado.
De esta manera voy a poder entrar a ese servidor web, voy a poder configurar el equipo, cuál es el tipo de red, cuáles son las relaciones de transformación de los transformadores de corrientes o de las bobinas de Roboski. También podría instalar un transformador de tensión y decirle cuál es la relación de transformación que tiene. Bueno, todas estas alternativas y visualizar los parámetros que mide se pueden hacer desde la página web o extraerlos desde estos protocolos de comunicación. Todos los equipos vienen con Modbus TCP. Y además también hay opciones que vienen con Ethernet IP, o vienen con Profinet, o vienen con Modbus RTU. Además de esto, en los equipos, bueno, voy a poder medir tensiones de línea o tensiones de fase, corrientes, potencias, todos los tipos de potencia, activa, reactiva, aparente. Voy a poder también medir energía consumida, es bidireccional, entonces puedo tanto ver energía consumida como energía generada. Puedo setear un valor de tarifa, puedo poner multitarifa y entonces ver también el consumo en pesos, puedo ver los diagramas fasoriales, puedo ver el contenido armónico, MIDI armónico hasta el orden 63, entonces es un espectro realmente muy grande que me va a poder realizar la medición y me muestra el gráfico en barras, tanto de lo que es distorsión armónica en corriente como en tensión. Así que bueno, estas son todas las alternativas que tengo para poder medir y visualizar la información de estos equipos. Genera, también puedo solicitarle que guarde, tiene una memoria interna y puedo solicitar guardar ciertos parámetros de los que mide para poder posteriormente descargar un archivo, por ejemplo en Excel, y poder visualizar los consumos o mejorar los parámetros que sea que necesite medir. Así que bueno, esto es nuestro equipo para la medición de energía, realmente un equipo muy muy interesante. Continuamos ahora, ya vimos todo lo que es para la protección o medición en corriente alterna. Pasemos ahora a las fuentes de alimentación. Convertamos esa energía a lo que es corriente continua. Tenemos dos fuentes o dos modelos de fuentes para lo que es las instalaciones más básicas, que simplemente necesiten tomar esa corriente alterna y transformarla en corriente continua. Tenemos la línea 1, que es esta que estoy marcando acá, y la línea STEP. Esta línea STEP está dedicada principalmente a domótica. Pueden ver que tiene un factor de forma similar a una termomagnética. Está pensada para ese tipo de tableros donde se puedan insertar directamente y que mantengan toda esa estética visual. Después esta es una fuente de la línea 1 que es principalmente pensada para el uso industrial, ambas para montaje en rielding. Ya vamos a ver un poco las características, pero es su principal instalación donde necesite un equipo básico, pero que pueda confiar en este equipo, que sepa que me va a durar, de que no me va a fallar. Bueno, ahí es donde voy a instalar este tipo de fuentes. Donde necesite más prestaciones, que el ambiente sea más exigente, que las cargas tengan picos de consumo o algo por el estilo, ahí voy a necesitar una fuente como esta de la línea Trio, que es nuestra fuente que se compara con topes de gamas del resto del mercado. Y finalmente, donde necesite la máxima funcionalidad, voy a tener la línea Quint Power, que son estos modelos que estamos viendo acá. Vamos a ver ahora un poco de las características y cómo es que, qué es lo que destaca de cada una de ellas. Ya habíamos hablado entonces un poco de la fuente 1. Tiene un montón de características interesantes, como por ejemplo un montón de opciones de tensión de salida, como pueden ver acá, desde 5 hasta 48 volts, corrientes desde 1 hasta 40 amperes. Todas son opciones monofásicas, pero gracias a hacer fuente switching me van a permitir tener desde 100 hasta 240 volts de alimentación en corriente alterna. Algo interesante también es que tiene un rendimiento muy elevado y que tienen un amplio rango de temperatura de trabajo, entonces pueden funcionar desde los -40 hasta los 75 grados. Tienen todas las opciones un LED integrado que me van a decir, ahí justo lo estamos viendo en pantalla, ese que dice DCOC, que me va a decir que está funcionando bien la alimentación. También hay opciones que vienen con este switch al frente para poder regular un poco esa salida en la tensión y poder compensar las posibles caídas de tensión que haya al final de la línea. Todo esto es la fuente 1, como dijimos, es la fuente estándar con funcionalidades básicas, pero es una fuente robusta
y pensada para la industria que no me va a fallar, que no va a tener alteraciones. Donde necesito una fuente confiable pero básica, ahí es donde instalo entonces la línea 1. Si necesito un poco más, pasamos a lo que es la línea Trio, que es esta que estamos viendo en pantalla del lanzamiento de la fuente Trio generación 3. Vamos ahora en el mercado, es esta que estamos viendo donde ya avanza un poco más en características. Dijimos que si, por ejemplo, mi carga tiene un pico de consumo cuando la voy a encender, esta fuente me puede entregar hasta el 150% de la corriente durante 5 segundos. Es decir, me da un 50% más, como vemos, si hay un pico de corriente al principio y después se estabiliza, esta fuente puede aguantarlo sin problemas. Distintas tensiones de salida, como vemos desde los 5 hasta los 72 volts, y corrientes desde los 3 hasta los 40 amperes. Opciones monofásicas y trifásicas para esta línea trío. También tiene el LED de indicación de estado, tiene la regulación de tensión de salida para poder compensar las caídas de tensión que puedan haber, tiene el contacto seco de indicación de lo mismo que me indica el LED de funcionamiento, también me lo indica el estado, este contacto seco, entonces voy a poder conocer exteriormente el estado. Vienen opciones con comunicación IO-Link, entonces puedo ahí avanzar más en las funcionalidades que tiene la fuente. Y las opciones que son monofásicas también me van a permitir alimentarlas en corriente continua. Entonces son fuentes de alterna continua, también puede ser de continua a continua. Esta fuente de trío también trae nuevas opciones para lo que es la integración de distintos equipos. Es una fuente pensada para poder estar bien instalada en la mayor cantidad de aplicaciones posibles. Entonces, una de las opciones que me da es, si yo, por ejemplo, tengo esta opción, perdón, vuelvo un segundo atrás, donde acá tendría mi fuente de alimentación y a la derecha conectaría distintas protecciones, pueden ser termomagnéticas, pueden ser electrónicas, pero protecciones para evitar las sobrecorrientes. Bueno, vemos que me ocuparía un amplio espacio en el tablero, pero si usamos la nueva línea de la fuente Trio con protección de sobrecorrientes integrada, me ayuda a ahorrar hasta un 60% de espacio en el tablero, gracias a que tiene todo en un mismo equipo. Es fuente de alimentación y también cada uno de estos cuadraditos son 8 canales, 4 u 8 canales que va a ofrecer la fuente de protección. Entonces, esta particularmente son 8 canales y acá hay 8 salidas de positivos donde cada uno voy a configurar individualmente cuál es la máxima corriente que quiero que pase. Si esa corriente se sobrepasa, va a abrir individualmente una sola de las salidas y las otras van a seguir funcionando sin problemas. De esta manera voy a poder realizar una protección como habíamos visto, sin tener que agregar equipos. Me ayuda a ahorrar espacio y a proteger mi instalación. Esta opción también viene con comunicación IO-Link, entonces igual que antes voy a poder conocer el funcionamiento de la fuente, voy a poder saber cuánto consume exactamente cada uno de los canales, voy a poder abrir o cerrar canales remotamente y también esta indicación, esta luz que se ve de cada uno de estos cuadrados es un botón, entonces yo físicamente al frente de la fuente voy a poder prender o apagar un canal y también es de color para poder indicarme. Si es verde, es que está encendido y está funcionando a, a un menor nivel de corriente que el que había seteado. Si se pone en amarillo, es que está llegando al límite. Y si se pone en rojo, es que se abrió ese canal debido a una sobrecorriente o quizás a un cortocircuito. Si está apagado o en negro, es que ese canal lo apagué manualmente. Entonces, también me permite un montón de visualización de conocer cómo está funcionando la fuente. Hay 4 equipos monofásicos o trifásicos de 10, de 20 o de 40 amperes. Con 4C son 4 canales, vemos que acá hay 4 botones, o con 8 como todo el resto. Así que esta es una de las alternativas. Otra que vamos a ver más adelante es una fuente trío también con UPS integrada. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Repasando un poco las características, es una fuente realmente muy robusta y flexible para cualquier aplicación. Hay opciones tradicionales como la que está a la izquierda u opciones con protecciones integradas. Me permiten
sobrecargar la fuente hasta un 50% más de su capacidad nominal por 5 segundos para el arranque de esas cargas que tengan pico de consumo y son realmente muy prácticas para cualquier instalación. Continuamos, si necesitamos más allá de lo que la fuente Trio nos puede entregar, tenemos la alternativa de la fuente Quint. Esta fuente, al igual que la de recién, tiene ese boost dinámico, que es para poder arrancar esas cargas que tengan un pico de consumo al principio, pero recién en la Trio dijimos que era un 50%, para línea Quint es un 100%. Me permite consumir hasta el doble de la corriente nominal por 5 segundos para esas cargas pesadas que tengan corriente de arranque. Si normalmente necesito sobredimensionar la instalación debido a que puede crecer o de que las cargas pueden consumir un poco más, con esta fuente no es necesario porque tiene un bus estático. Este bus estático es que me permite consumir hasta un 25% más de la corriente nominal de manera permanente, ¿sí? Recién el bus dinámico dijimos que eran 5 segundos, este bus estático es para siempre. Siempre voy a poder sobrecargar la fuente un 25% más sin ningún tipo de problemáticas. Está diseñada para entregar más corriente de la nominal. Depende el modelo de fuente que elija, vamos a ver que hay distintos valores de corriente, así que siempre es importante revisar ahí la ficha técnica. Otra de las tecnologías súper interesantes de esta fuente Quint es esta tecnología SFB, que viene de las siglas en inglés de Selective Fuse Breaking. Lo que me permite es entregar hasta 6 veces la corriente nominal por un periodo muy corto de un par de microsegundos, perdón, milisegundos, para poder accionar las protecciones termomagnéticas que yo tenga instaladas aguas abajo de la fuente. Entonces, si en vez de usar una protección, como habíamos visto recién en la fuente Trio que lo tenía integrada, quiero elegir la fuente Quint y quiero poner protecciones termomagnéticas para cubrir los distintos circuitos, lo puedo hacer y gracias a la tecnología SFB me va a permitir que esas protecciones actúen de la forma lo más rápidamente posible. Entonces no voy a comprometer el funcionamiento de mi instalación. Veamos un poco todas estas cosas que estuvimos hablando en gráficos para que sea más visual y más sencillo. Esta es la instalación nominal funcionando a 24 volts y corriente nominal. Hasta ahí ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero añadir una carga nueva? Bueno, no hay problema tampoco porque tiene este bus estático. Hasta un 25% más de la corriente nominal lo va a entregar sin problemas de forma permanente. Si quiero arrancar una carga que tenga una corriente de inrush, como un motor de continuo, una carga muy capacitiva o lo que sea, puede darme más corriente de la nominal y después bajar y estabilizarse y tampoco tener ningún tipo de problemas. Si fuera una fuente normal que no tiene esta alternativa de bus dinámico, cuando empieza a pedir más corriente la nominal, la tensión de salida empieza a caer y acá pueden provocarse distintas fallas. Por ejemplo, un PLC, si cae la tensión de alimentación, se puede reiniciar y eso podría ser un problema terrible, depende del tipo de industria y el tipo de control que tenga. Gracias a que tengo este Power Boost, este boost dinámico, la tensión se mantiene siempre estable en 24 volts y la corriente puede subir y bajar y no voy a tener problemas. Finalmente, hablamos del bus estático, bus dinámico, vemos a la tecnología SFB. Si hay un cortocircuito, una sobrecarga o lo que sea, la fuente puede entregar ese pico de 6 veces la corriente nominal para que esa termomagnética abra rápidamente, manteniendo como siempre los 24 volts estable y que el resto de mi instalación siga funcionando sin problemas y que no me genere una falla de la instalación. Más características de la fuente Quint, bueno, tiene un montón de señalización. Tiene esta barra acá al frente que me va a estar indicando qué tan cargada está, ¿sí? Con distintos niveles se va a ir llenando según cuánta corriente esté consumiendo. Tiene este contacto 13-14, tiene una salida 1 y una salida 2. Entonces en total son 3 salidas. La salida 2 particularmente puede configurarse para ser analógica o ser digital. Todo el resto son salidas digitales. ¿Qué puedo monitorear con todo esto? Bueno, un montón de cosas. Puedo configurar umbrales para que me avise sobre la tensión, corriente o potencia de salida, cuántas horas de funcionamiento lleva la fuente, la reducción de la potencia debido a la temperatura.
tiene protección contra sobretensiones integradas y me puede avisar sobre el estado de esa protección contra sobretensiones, me puede avisar el estado de la tensión de entrada, tanto si es monofásica como si es trifásica. Así que hay un montón de opciones que puedo configurar. Normalmente de fábrica viene con estas opciones seteadas, pero vía NFC se puede reconfigurar y armar el seteo según lo que a mi instalación le convenga. Entonces, repasando un poco las características de la fuente, realmente es muy confiable y tiene un montón de tecnologías que me van a permitir tener máxima funcionalidad. Las industrias más pesadas siempre eligen la fuente Quint gracias a la robustez que ofrece. Hay cosas que no charlamos, que igual que como era con la versión Trio, puede ser monofásica o trifásica, también se puede alimentar con corriente continua y también tanto la línea trío como la línea quint, las opciones que son trifásicas, si una de las fases falta, también puede seguir funcionando solamente con dos de las tres fases. Así que todas estas son opciones interesantísimas de toda la línea de fuentes. Hay opciones desde 1 hasta 40 amperes y también, como habíamos charlado antes, distintas opciones de tensiones de salida. Pasemos ahora a la redundancia. Rápidamente, charlando un poco el concepto de redundancia, es poder multiplicar, ya sea duplicar o triplicar los elementos que haya para el caso de que uno de esos falle, la alimentación o lo que sea que esté duplicando pueda seguir funcionando. Visto en el caso de fuentes de alimentación, es de esta manera, voy a conectar dos fuentes de alimentación para alimentar mi carga. Entonces, si una de ellas me falla, va a poder seguir funcionando sin problema, ¿sí? Este es el caso. Vemos que falla una de las fuentes de alimentación, ¿sí? Me quedo sin tensión en una de las fuentes. Bueno, la otra sin problema sigue alimentando a la carga y no voy a comprometer la continuidad de servicio. Una problemática que se me presenta en este caso es que la carga, si es de 10 amperes, las fuentes de alimentación deben ser ambas de 10 amperes. ¿Sí? Acá tengo dos tipos de instalaciones que podría armar. Una es una instalación en paralelo, donde a mi carga de 10 amperes la puedo alimentar con dos fuentes de 5 amperes, entonces entre las dos suman 10 y van a poder alimentar la carga. Eso es un tipo de instalación, se llama alimentación en paralelo. Otro tipo es la redundancia, donde ambas fuentes tienen que ser de 10 porque si una falla, la otra tiene que seguir pudiendo alimentar a toda la carga. Así que ahí hay dos conceptos que tengo que elegir. Pero bueno, estamos enfocados ahora en redundancia, así que dos fuentes de 10 para mi carga de 10. Algo que puede suceder es que si mi carga es de 10 y tengo dos fuentes, según cómo estén las tensiones de salida de las fuentes, se pueden repartir de cualquier manera las corrientes donde una fuente puede consumir 1 ampere y otra 1. Es algo que se puede suceder. Para compensar esto, siempre es importante que regule perfectamente las dos tensiones de salidas de las dos fuentes que sean iguales, así ambas consumen la mitad de la potencia. Otra cosa que puede suceder es que si tengo un cortocircuito a la salida de la fuente o alguna falla en el cableado, automáticamente eso se traduzca en un cortocircuito para la otra fuente y que mi instalación caiga. Y esto es algo que no quiero que suceda. Entonces, lo que hago es instalar un dispositivo de desacople donde una falla en la salida de una de las fuentes no sea una falla ni en la carga ni en la salida de la otra fuente. De esta manera, mantengo la continuidad de servicio. El equipo más sencillo que puedo instalar acá en el medio es un diodo. Entonces, uno de los dispositivos que ofrecemos para la redundancia de fuentes es un diodo, como este que vemos acá. Entonces, de esta manera separo las dos fuentes y no me va a afectar una a la otra. Avanzando un poco más en tecnología, tenemos esta otra alternativa, que es un O-ring, que es un equipo similar al diodo, pero que me va a ayudar a avanzar más en prestaciones. Por ejemplo, esta tecnología de autocurrent balancing, lo que me va a hacer es que ambas fuentes consuman la mitad de la potencia, el 50% para cada una de ellas, y de esta manera poder ampliar la vida útil. Si las tensiones en las dos fuentes son muy distintas, acá tiene una barrita de indicación que va a estar marcando en uno de los costados y me va a estar diciendo, che, ojo que
están muy distintas las tensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desacopla una de las fuentes y una sola va a estar entregando esos 10 amperes que consume la carga. Si las tensiones están perfectamente equilibradas o muy cercanas una de la otra, va a estar la marca en el medio y me va a estar diciendo que está todo bien y ambas van a estar consumiendo la mitad de la corriente. En el caso de que estén cercanas las tensiones, me va a estar marcando hacia uno de los costados, uno o el otro, dependiendo de cuál esté más o menos eh, elevada la tensión, pero el módulo va a corregir y va a hacer que aún así, por más que no sean iguales las tensiones, pueden ver 24 volts y 24,3 la otra, ambas consumen 5 amperes, porque el módulo va a compensar esa diferencia de tensiones y va a hacer que ambas consuman lo mismo. Todo esto gracias a esta tecnología del O-ring. Lo que lo hace es gracias a los transistores de efecto MOSFET que utiliza y gracias a esto también me permite consumir menos energía. Vemos que un diodo tradicional cae en 0,6 volt y en este arreglo en esta solución cae menos tensión. Entonces, para las mismas corrientes vemos que hay menos potencia, menos pérdida de potencia en el equipo de desacople. Entonces, de esta manera ahorro hasta un 75% de la energía. Así que también es algo interesante en este equipo poder ahorrar energía en ese equipo que voy a estar desacoplando las dos fuentes. Y otra característica interesante es el monitoreo. Tiene acá estas dos salidas que me van a permitir monitorear si una u otra fuente está alimentando mi instalación. Esto es la instalación que vemos hasta ahora. Tengo dos alimentaciones distintas, dos fuentes, un equipo de desacople y mi instalación o lo que yo sea que esté alimentando mi carga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora tengo eh, potenciales separados hasta el equipo de desacople y de ahí en adelante es todo el mismo potencial. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero o tengo una instalación muy crítica que necesito redundancia total, está usando dos alimentaciones, dos fuentes, pero un solo equipo de desacople. Si yo quiero llevar eso al extremo y tener redundancia total, existe un equipo que se llama S-O-Ring, que viene del single O-Ring, que me va a permitir tener una redundancia total en mi instalación. Y de esta manera poder tener dos sistemas totalmente independientes el uno del otro y tener una redundancia total de la instalación. Así que esta es otra de las alternativas que ofrecemos, el S-O-Ring. Finalmente, tenemos la fuente Quint, que se llama igual que que las versiones normales, pero su nombre termina en más. Si al final de todo ven que tiene un más, significa que tiene un MOSFET integrado dentro de la fuente. Entonces me va a permitir hacer una aplicación redundante sin tener que agregar más equipos porque ya lo tiene dentro de la fuente. Además de esto, también tiene una pintura especial que me va a permitir instalarla en zonas ATEX y también viene con certificaciones SIL 3. Así que además de tener MOSFET integrado, tiene un montón de aplicaciones eh, y características especiales. Así que esto es para las aplicaciones redundantes. Tenemos, dijimos, un repaso. El diodo, tenemos el O-ring, tenemos el single O-ring y las fuentes Quint, que su nombre terminan en más. Todas estas son las alternativas que ofrecemos para las alimentaciones redundantes. Finalmente, pasamos a lo que es alimentación ininterrumpida o sistemas de UPS, donde contamos con distintos equipos. Podemos ver que tenemos las línea Quint de UPS, que es este equipo que vemos acá, se agrega además de la fuente, que también tenemos baterías de la línea Quint o de la línea Trio, porque tenemos UPS como esta de la línea Trio, que habíamos mencionado que la línea Trio trae su fuente y UPS, todo en un mismo equipo. Entonces por acá ingresa la alimentación en corriente alterna, por acá va a la batería y por acá arriba va al circuito. Además de esto tenemos otros equipos como pueden ser capacitores y UPS de corriente alterna a corriente alterna. Así que vamos a ir repasando cada uno de ellos de a poco. Primero tenemos el buffer, que es un capacitor que me va a permitir aguantar microcortes en la alimentación. Si tengo un microcorte que dure pocos segundos, instalo un buffer
en paralelo con la salida de la fuente y no necesito agregar una UPS. Simplemente con este equipo voy a poder aguantar esos microcortes que tenga en la alimentación y de esta manera mantener el funcionamiento constante. Existe otra alternativa que se llama capacitor. Es prácticamente lo mismo, pero son de mayor tamaño, son de mayor capacidad. Entonces, de esta manera ya puedo aguantar más que unos segundos, también unos pocos minutos de microcortes también. Entonces, para ese caso, nuevamente que tenga algunos microcortes que duren poco tiempo, puedo instalar estos equipos y mantener el funcionamiento de mi instalación sin la necesidad de agregar una UPS. Si mi instalación es más crítica y necesito ahora sí agregar una UPS porque sé que puede faltarme por más tiempo la alimentación, ya sea varios minutos o incluso unas pocas horas, voy a necesitar pasar a este tipo de alternativas donde tengo para la línea Quint la fuente de alimentación, la UPS y la batería. Son tres equipos que voy a estar instalando y de esta manera logro una alimentación ininterrumpida. Por más que no tenga alimentación, la batería va a seguir alimentando a mi equipo. Súper importante, la línea Quint, hay distintas opciones de corrientes de circuito, también lo tienen las UPS. Entonces, por ejemplo, instalo, seguimos en el ejemplo de 10 amperes, la fuente Quint de 10 amperes, UPS Quint de 10 amperes. Y baterías, ya vamos a ver, hay un montón de capacidades que me van a permitir aguantar distintos tiempos según el consumo que yo tenga. Algo interesante es que la línea Quint tiene tres cables de comunicación, la UPS con la, con la batería. Dos cables son la alimentación tradicional, positivo y negativo, y el tercer cable es un cable de comunicación. Entonces, automáticamente, cuando conecto una batería Quint con una UPS Quint, voy a poder conocer cuál es la capacidad de la batería, cuál es la tecnología, cuál es, por ejemplo, la temperatura, cuánta vida útil le queda a la batería, cuánto tiempo de autonomía voy a tener con ese nivel de carga. Una función interesante de todo este sistema hecho en Quint es que voy a poder también cargar la batería de la forma más rápidamente posible. ¿Sí? Si, por ejemplo, hubo una falla en la alimentación y empecé a consumir la energía de la batería para alimentar a mi circuito y después la alimentación vuelve, la UPS puede cargar de la forma más rápidamente posible a la batería conociendo cuál es la potencia que le sobra a la fuente. Entonces aprovecha toda la energía disponible para cargar rápidamente la batería y estar preparados para el próximo evento que se pueda llegar a cortar. Además, otra característica interesante es que las UPS vienen con un montón de protocolos de comunicación. Puedo elegir opción Profinet, puedo elegir opción EtherCAT, Ethernet IP, Modbus. Entonces, para todas esas opciones hay un modelo específico que viene con uno u otro de los modelos de comunicación y poder sacar reportes o distinta información de cómo está funcionando la instalación y todo esto poder integrarlo, por ejemplo, con una computadora industrial y poder manejar de la manera más eficiente el proceso. Así que esto es para la línea Quint. Todo esto solamente es posible si uso estos tres componentes que conté. Fuente Quint con UPS Quint y batería Quint. Si bien se puede usar baterías de otros fabricantes, voy a perder las opciones de comunicación entre la batería y la UPS. Pero aún así podría funcionar la instalación sin problemas. Otra alternativa es la opción en trío. Habíamos dicho que está la fuente con UPS integrada y existen las baterías trío. Acá ya solamente van a ser dos cables que conectan la batería con la UPS y es un funcionamiento más estándar como lo conocemos habitualmente, donde, bueno, podría llegar a cablear. Acá tengo opciones para poner sensores de temperatura y otro tipo de aplicaciones. Así que de esta manera tengo una instalación tradicional de fuente con UPS. Pasemos un poco a ver las distintas tecnologías de baterías que hay y cómo es la selección. ¿Sí? Las baterías tenemos opciones en plomo, opciones en litio y también hay opciones de amplios rangos de temperatura si es que mi instalación o que mi proceso lo necesita. Para cada una de esas opciones, siempre que entre a elegir una UPS, voy a ver fotos como estas. Entonces, en este cuadro yo voy a poder entrar con cuál es la corriente de carga que voy a tener y cuánto tiempo quiero que mi instalación siga funcionando cuando no tenga la alimentación. Y voy a poder
elegir según el color que acá figura. Voy a venir acá y voy a elegir cuál es la, la batería que necesito instalar. Entonces ya tengo directamente el nombre o el código para poder seleccionarla. Estas opciones que dice uno más uno es que necesito agregar dos baterías en paralelo para poder tener esa configuración. Así que siempre que vaya voy a ver dentro de las fotos de la UPS estos cuadros. Va a haber un cuadro para baterías de litio, otro cuadro para baterías de plomo, otro cuadro para baterías de amplio rango de temperatura, etcétera. Algo interesante es que todas las UPS que ofrecemos son del tipo online, quiere decir que no hay tiempos de alimentación, o sea, si falla la alimentación, no hay ningún tiempo de demora hasta que la batería empiece a funcionar, sino que está constantemente conectada a la red. Entonces eso también es muy interesante de este sistema. Finalmente, tenemos también, como habíamos mencionado, opciones de alterna-alterna. Hay dos alternativas de montajes. Unas son estas de acá para Real DIN y otras opciones para montaje en panel. Sí, las de Real DIN obviamente son más pequeñas por cuestiones de sujeción, así que hay opciones de 0,5 o de 1 kVA. Y para las de montaje en panel hay opciones de 1,5 kVA y de 2,5 kVA que se pueden instalar dos en paralelo y llegar hasta 5 kVA. Así que bueno, esto es un poco las alternativas que tenemos. Hay opciones monofásicas, hay opciones trifásicas. Las monofásicas se puede hacer un arreglo de 3 UPS, conectar un poco el cableado y configurar un poco y llegar a tener una alimentación trifásica con 3 UPS monofásicas. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en próximos eventos.